Familia, bienvenido a esta sesión, la última del día, centrada en industria del control migratorio, que es un tema de mucha actualidad, pero sobre el que todavía se puede hacer mucho trabajo desde el periodismo y desde la investigación. Hoy vamos a hablar de cómo cubrir y cómo cambiar la forma de narrar el negocio en torno al control migratorio. Y lo primero que voy a hacer va a ser presentar muy rápido a las personas que nos están acompañando hoy. Yo soy un gran fan de todos ellos. Voy a empezar, por supuesto, por mi compañera Ana González Páramo, ella es abogada, pero bueno, abogada de formación. Después es casi como Da Vinci, que es polifacética. Ella es investigadora, ella trabaja desde hace mucho tiempo con Por Causa, es una persona clave en materia de control migratorio y toda la investigación que nosotros hacemos. De hecho, es la persona que la coordina. Ella tiene mucha experiencia también en temas de asuntos públicos europeos, ha sido consultora en varias capitales europeas, ha sido observadora electoral también en Balcanes, en países de África como Madagascar o Burkina Faso, y ahora después que nos cuenta ya un poquito mejor, pero bueno, una gran referencia y una persona que no podemos perder de vista siempre que hablemos de industria del control migratorio. Nos va a acompañar en breve, que ya está casi entrando, Todd Miller, que es un periodista estadounidense. Él lleva ya 20 años, o casi 20 años, trabajando en la cuestión del control migratorio, todo el negocio en torno a las fronteras. Él tiene, si no me equivoco, tiene 3 o 4 libros. Uno de ellos, el que yo mejor conozco, es El Imperio de las Fronteras. Explica cómo la expansión de la frontera de Estados Unidos se va imitando en otros países. Y bueno, él es especialista, hay otro libro también que no os podéis perder, Border Patrol Nation. Después hablaremos con todo de esto, pero bueno, él conoce como pocos la frontera de México con Estados Unidos. Así que dentro de un ratito vamos a hacer paralelismos. Y Todd tiene además, bueno, colabora con muchos medios, The New York Times, Al Jazeera, con el informe NACLA, que es una de las grandes publicaciones dentro del mundo del pensamiento progresista. Y por último tenemos a Ruben Anderson, que es otra gran referencia. Él es antropólogo, investigador, es profesor en la Universidad de Oxford. Él se centra en ese cóctel tan bestia, ¿no?, de migraciones, fronteras, seguridad. Y él tiene las miras puestas sobre todo en el Sahel, en África Occidental y el sur de Europa, en concreto Ceuta y Melilla. Hay un libro de Ruben que es obligatorio para los que somos frikis de las migraciones, que es Illegality INC. Se podría traducir como Ilegalidad SA o algo así. Migración clandestina y el negocio de fortificar Europa. Ahí Ruben lo que hace es contar cómo Europa derrocha mucha energía, mucho dinero para frenar la migración irregular y todo el ecosistema que se crea alrededor de agencias, organizaciones no gubernamentales, en fin, todo tipo de actores. Y habla mucho de cómo eso genera dolor y mucho dinero para la industria del control migratorio en la frontera sur española. Hace poquito Rubén publicó No Go World, sobre cómo el miedo redibuja nuestros mapas, infecta nuestras políticas. Un libro que parte desde Mali, se centra en la externalización del control fronterizo y recorre varios países, muy recomendable también. Y bueno, Rubén también publica en muchos medios de comunicación, Foreign Policy, El País, Financial Times, The Guardian, etc. Y yo soy José Bautista, me tenía que haber presentado al principio, perdonen. Soy José Bautista, soy periodista, coordino el área de periodismo dentro de Por Causa y colaboro con muchos medios, pero bueno, esa es otra historia. Y tenemos también una persona un poquito especial, un segundito, que tengo aquí una pequeña interferencia. Hay una pequeña interferencia. Hola, buenas tardes, buenos días. Miren, recientemente ciertos medios empiezan a mostrar interés en algo que llaman industria del control migratorio. Bien, por alusión directa, la alta dirección del grupo Spectrum, la organización a la que represento, me ha enviado aquí para ser franco con ustedes y aclararles algunos conceptos sobre este tema. Es un tema delicado sobre el que algunos de ustedes se están informando mucho y mal. Spectrum es una alianza de empresas, funcionarios y agentes políticos reunida en torno a una atractiva oportunidad de negocio, la migración humana. Persuadimos a gobiernos y poblaciones
de modo que sean incapaces de ver la migración como otra cosa que como un problema de seguridad, y para que no piensen en otra solución a ese problema que reprimir sus manifestaciones más aparatosas. Así se asignan grandes presupuestos para ejecutar esas políticas represivas y luego canalizamos esos presupuestos hacia nuestros socios. Nuestra estrategia es sólida. Prosperamos gracias a que securitizamos el debate migratorio, privatizamos el control de fronteras, externalizamos la represión de la migración a países fronterizos y criminalizamos a cualquier persona que emprenda un proyecto migratorio. Mientras, nuestros enemigos amigos de la rama ilegal de este ecosistema cosechan beneficios adicionales traficando con migrantes. Los cálculos de nuestros analistas demuestran que este enfoque de simbiosis represión-tráfico, comparado con otros enfoques fantasiosos, como sería una gestión orientada a la maximización de beneficios para todas las partes, ofrece rendimientos incomparablemente mayores para nuestros socios. Nuestra rama legal ofrece a los gobiernos un amplio portfolio de servicios que proporcionan un magnífico retorno de la inversión para nuestros socios. Nuestra primera línea de negocio es resignificar la ayuda al desarrollo como una herramienta para prevenir la migración. Ustedes se preguntarán desde cuándo esto es así, y por qué y hasta qué punto la fórmula funciona, pero créanme, buscar respuestas a esto no les vale la pena. También desde hace unos años incentivamos de forma discreta a países vecinos como Turquía, Libia o Marruecos para que paren a las personas migrantes antes de que lleguen a nuestras fronteras. Así, si llegara a producirse alguna pequeña violación de derechos humanos, pues todo ocurre fuera del campo de visión de la ciudadanía. Ustedes podrían indagar en los detalles de todo esto, pero bueno, digamos que esto no es noticia. O dicho de otra manera, para ustedes sería malas noticias. En tercer lugar, captamos muchísimo dinero público para vigilar el perímetro fronterizo. Cabría preguntarse, por ejemplo, ¿para qué tanta concentración de recursos en hacer estanca la frontera sur de España si por esta frontera no entra ni una de cada 10 personas que permanece en este país sin permiso, mientras las otras 9 llegan por aeropuertos y se hacen irregulares simplemente cuando expira su visado? Pero hacer estas preguntas sería meterles donde no les llaman. En cuarto lugar, operamos dispositivos de detección, detención y deportación de migrantes. Pueden preguntarse por qué estas operaciones no se realizan con los más altos estándares de transparencia y respeto a los derechos humanos, pero ustedes son demasiado inteligentes para hacerse esas preguntas, ¿verdad? Por último, y para demostrar que no nos ensañamos con las personas migrantes, también gestionamos programas de acogida e integración. Somos conscientes de que el 90% de la migración es regular, de manera que nada menos que el 1,7% de los contratos se dedican a esta importante actividad. ¿Por qué no se dedica más? A ver cómo se lo digo. No se hagan esa pregunta si saben lo que les conviene. Para Spectrum es vital preservar la estabilidad de nuestro negocio. Nuestros lobbies y puertas giratorias se ocupan de que los altos cargos políticos compartan nuestra visión sobre los beneficios de la política migratoria actual. De modo que no sean ingenuos. No hay otra política migratoria posible que esta. Y todos los días trabajamos de forma constante y discreta a todos los niveles para que esto se siga viendo así. En definitiva, para que les quede claro el mensaje que quiero transmitirles hoy, y parafraseando a Henry Ford, ustedes pueden escribir absolutamente sobre lo que quieran con la única condición de que no sea sobre esto. Yo no he estado aquí, esta conversación no ha tenido lugar, Spectrum no existe. Cíñanse a estas instrucciones y sus directores se lo agradecerán.
Eso es todo. Ay, 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 con el geo, hay que ver. No, a ver, que nadie se escandalice. Esto que acabáis de ver es una representación, pero tiene que ver con algo muy importante en lo que nosotros hacemos, que son las nuevas narrativas, las nuevas formas de acercar al público un conocimiento que a veces no es tan amable. Datos, nombres que la gente no conoce en su día a día. Pero bueno, antes de empezar, y welcome Todd, qué alegría verte, antes de empezar, quiero pedirle a mi compañera Ana que cuente un poquito del making of, porque recordemos, nosotros no estamos aquí para hablar de nuestros resultados o del resultado de nuestras investigaciones, sino de cómo investigamos, de qué problemas encontramos a la hora de trabajar este tema. Es un tema que no se ha explorado mucho, 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 que mucha gente desconoce. Por causa de uno de los temas importantísimos es este, industria del control migratorio. Me gustaría que antes de darle la palabra a mis otros compañeros, Ana nos contase, por favor, el making of de industria del control migratorio en Porcausa. Ana, todo tuyo. Claro. Hola a todos. Bueno, si no vamos a entrar en las conclusiones, que ya tenéis ahí el informe, lo que es estrictamente el making of, bueno, nosotros llevamos trabajando este tema desde el 2017, ya salió un primer informe entonces, y lo que queríamos era, bueno, continuarlo y sobre todo profundizar en unos temas que nos habían quedado un poco, ¿no?, cojos, sobre todo el tema europeo y cómo enlazar, enlazar todos los temas o todos los inconclusos, ¿no? Empezamos con un proyecto como lineal, ¿no?, que creíamos que íbamos a poder seguir el dinero desde Bruselas hasta la Valla de Melilla de una manera más o menos fácil, y nos dimos cuenta que ni mucho menos, que era muy difícil, que era más bien una lógica circular que lineal, y que ni teníamos el tiempo suficiente ni los recursos, por supuesto, para una empresa tan casi homérica, ¿no? Entonces, lo que hicimos a lo largo de todo este año que hemos investigado, tuvimos una sesión de estas existencial en diciembre, vimos que era imposible abarcar todo ello y decidimos hacer solamente dos enfoques, ¿no? Un equipo de investigación se centraría en la frontera sur, el equipo de investigación, de periodismo Frontera Sur, el equipo de investigación nos centraríamos en Bruselas y lo que haríamos es seguir un poco el mismo marco temporal usando lo que era el marco financiero europeo, ¿no?, del 2014 hasta este año. Entonces la cosa era encontrar cuánto dinero había y el equipo de periodismo vería quién se llevaba ese dinero, ¿no? Con esta pauta pues empezamos a investigar. Y podría decir que, bueno, lo primero que nos encontramos es con la complejidad intencionada del laberinto europeo, ¿no? Vamos a ver, esto es parte de la opacidad, porque el exceso a veces de información produce casi un efecto narcotizante o bastante de dispersión, ¿no? Gracias a Dios teníamos dentro del equipo a gente que ya estaba habituada a trabajar con temas europeos, entre otras yo, porque había pasado ya 8 años en un lobby en Bruselas. Entonces, ya teniendo en cuenta que teníamos un poco esa guía, podíamos abarcarlo, ¿no? Y luego, sobre todo, y quería reseñar el trabajo previo realizado por todos los colegas europeos, ¿no? No me quiero dejar a nadie, pero bueno, activistas, plataformas, think tanks, State Watch, Oxfam Profundo, Transparencia Internacional, o sea, hay una larga lista que está está presente en nuestro informe, porque sin ellos y todo el trabajo colectivo sería imposible afrontar un tema tan complejo, ¿no? No solo por la tecnicidad que supone, sino por el tiempo, por los recursos personales que hay que dedicarle, ¿no? Luego hay herramientas que estos mismos colegas han puesto al servicio de todos los demás, que eso también hay que reseñarlo, desde el asktheeu.org a LobbyFacts, en fin, una serie de herramientas que facilitan el trabajo y que, bueno, yo creo que en el futuro va a ser el futuro del periodismo y de la investigación, ¿no? El colectivizar todo esto, ¿no?, para que llegue luego al público. Entonces, bueno, esa complejidad intencionada es a su vez también opacidad, ¿no? Había opacidad, como he dicho antes, en el exceso de información, porque demasiada información acaba matando la información, y luego porque con la excusa de la seguridad no solamente se obstaculiza el trabajo del periodismo y de la investigación, sino que además se envía un mensaje totalmente disuasorio. Ya lo vimos con la condena en costas que tuvieron que asumir Miriam Isusquiza y su colega,
cuando consiguieron llevar a Frontex ante el Tribunal de Justicia, ¿no? Entonces, la señal es clara, ¿no? No investigar o no publicar o no ir más allá de lo que nos dejan, ¿vale? Y luego, sobre todo, la complejidad y la permeabilidad que los lobbies tienen en todo este sistema, que es inquietante, ¿no? Porque lejos de ser otra herramienta de la democracia que deberían ser, ¿no? Para hacer llegar a los decisores pues, sus puntos de vista, en el momento en que no son transparentes, y no lo son porque primero, porque solamente están calculados 11.800 de unos 25.000 que se supone que están pululando por Bruselas, y de ellos el 52% defienden intereses corporativos industriales. Otra, porque no hay un código deontológico obligatorio y porque el acceso al poder es muy desigual, ¿no? Entonces, están influyendo todo, desde antes, durante y después del proceso legislativo, ¿vale? En realidad, lo que conseguimos al final fue ver o demostrar que hay grandes líneas y políticas europeas que ya están reorientadas al control migratorio, sobre todo política exterior, vecindad y cooperación al desarrollo. Cómo la Comisión Europea ha conseguido elevar casi a la categoría de política pública el defender a la industria de la seguridad, sobre todo dotándola de herramientas de acceso a la toma de decisión, programas mastodónticos como Horizonte 2020, etcétera. Luego, como se han creado fenómenos como interconexiones con estas políticas y con el control migratorio, como por ejemplo Frontex, que es el Mr. Hyde, podríamos decir, de la Comisión. Es decir, en realidad no es más que el brazo ejecutor de esa Europa fortaleza. Y si funciona Frontex como funciona y cómo se está fortaleciendo es porque la Comisión no solo se lo permite, sino que es su brazo ejecutor, es así. Tiene un valor añadido respecto a otras agencias europeas, está clarísimo. De hecho, la Comisión nombra a su director general y además tiene 2 votos dentro de su consejo de decisión, su consejo permanente. Y luego, cómo cada vez otra conclusión es que cada vez somos más dependientes de esa externalización del control migratorio hasta el punto de que queremos ser muy fuertes y lo que estamos haciendo es abrir incluso una brecha de seguridad, porque estamos dando unos datos muy sensibles de fronteras, de aeropuertos, de datos, de ciudadanos, etcétera, que no sabemos en qué manos van a acabar, ¿no? O sea, que al final es como el efecto contrario, ¿no? La perversidad. Permíteme, Ana. Termina si quieres, pero es que me lo estás dejando a huevo para que le pida a todos opinión. Termina, tranquila. Ya está, no, si ya iba a concluir hablando de los resultados de todo este informe, porque no me quiero meter en la parte periodística, que es tuya, José, que tú llevabas la parte periodística y de datos. Y nada, decir que, bueno, que Spectrum nos ha permitido precisamente darle no solamente un embalaje atractivo, sino que se ha convertido en una herramienta original y genial, vamos, para que todo esto le sea atractivo a mucha gente, porque a mí me apasiona, pero yo entiendo que indagar sobre lo que hace una dirección general de la Comisión puede ser soporífero, ¿no? Entonces, se ha movido bien en medios, hemos conseguido, bueno, pues sobre todo fraguar alianzas con otros actores y dar un paso a internacionalizarnos como lo es el propio tema que estudiamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, creo que ahí he metido todos los puntos. Ya está. Gracias, compañera. Todd, a ver, para quienes no lo conozcáis, Todd es quizás el periodista que mejor conoce todo el negocio en torno a la frontera de Estados Unidos con México, la gran frontera. Y a mí me interesa mucho conocer, Todd, cuál es tu punto de vista. Quiero saber si tú tienes los mismos problemas que nosotros o que Rubén aquí en Europa en términos de transparencia, opacidad, complejidad del sistema para dificultar la investigación. Cuéntanos un poco tu experiencia con la frontera y con tu trabajo de investigador. Todo el micrófono. Bueno, gracias. No sé si puedo hablar en inglés o en español, o no importa. Yo creo que puedes hablar en inglés, pero si por casualidad puedes hablar en español, mejor, lo que tú prefieras. Bueno, tengo algunos apuntes aquí apuntados.
en inglés, pero, pero hay personas que están interpretando, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, tenemos interpretación. Puedes hablar en inglés, todo, sin problema. Okay, all right. Sorry, but so my work in this area has been since pretty much the early 2010s, and I think um, one of the best ways to look into it is I've been going to conventions like Homeland Security conventions, border security conventions, first beginning in the United States, then to different parts of the world, including Tel Aviv, including Paris, France, including Mexico City, and each convention are like Homeland Security or border security conventions are very telling to me of an industry that's and this is I've been looking a lot into the technological aspects of this industry, of an industry that's exploding, that's growing, that's expanded, has expanded fairly dramatically. And going to these different places, it's always amazing to me to look up and feel like I'm in a sort of cathedral, a science fiction cathedral of some sort, or even in a crystal ball of how things will be imagined in the future for borders and for immigration enforcement. And for example, just going into like a border security expo that happens in the United States every year, you go in and you just see you go and you have hundreds of companies that will be have their different technologies, and there'll be drones, and there'll be robots on the floor, and there will be biometric systems, and there'll be surveillance cameras, there'll be all kinds of things, and it does really feel like almost a science fiction. You're in a science fiction kind of panorama, and then this is so. But then you see like this kind of relationships that are building between companies and home, like in the case of the United States. Creo que tenemos. Sorry. Sorry, creía que había un problema. Perdona. Okay. And so just seeing like this kind of what is being imagined for the future, and then the kind of relationships that are developing between this kind of technological industries and Homeland Security. And one of the things that as far as numbers are concerned, one of the most striking statistics that I've come across for the United States, and looking at the United States and its borders, was that if you look at the two of the main immigration enforcement agencies, which are Customs and Border Protection, or CBP, and Immigration and Customs Enforcement, or ICE, in the United States, and you take the amount of contracts they've given to private companies from 2006 to 2018, there's 99,000 contracts. And those contracts are worth $45 billion. And that $45 billion of those 99,000 contracts, the $45 billion is the same number as the cumulative immigration and border enforcement budget that the United States had from 1975 to 2002. So that number shows like two things. One, of course, the dramatic increase of privatization and bringing in the corporate and businesses, but also the amount of money that's been going in the United States in its budgets to border and immigration. How if you look even from 1980, and I believe the border and immigration budget in the United States was $345 million to 2020 and this year, and it was $25 billion, which is, and these are annual budgets, and that's a 6,000% increase
from then to now. So we're looking at like these dramatic increases, and you can see this of course, when you look at other places around the world, you see this reflected, but that sort of reflection of this dramatic bolstering fortifications of a border apparatus. And this is just CBP and ICE, so just on the US borders alone, not even mentioning the externalization part of it. It's been massive. And then of course, then you bring in these kind of the private sector, the companies that are, you know, and I've focused a lot in my work on the technological and the drones and the surveillance cameras, but it could mean like Ray-Ban sunglasses or Insta, you know, quick eat meals and bullets and guns, you know, all of it just becomes, or whoever makes the uniforms or manufactures the uniforms, let alone then the contracts that go through other US agencies and its externalization, such as like Raytheon Corporation has approximately $300 million contract to build a surveillance system between Jordan and Syria, as one example. And so those are the sorts of things that I have been working on. Todd, una pregunta muy rápida y vayamos rápido. Tengo la sensación, no lo sé, de que en Estados Unidos, al mismo tiempo el negocio antimigratorio es muchísimo más grande que en cualquier país de Europa, pero parece que a nivel institucional hay más transparencia y eso permite quizás conocer un poco mejor los intereses en torno a la frontera. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? That's hard to say, because in the United States, there is the transparency around border and immigration issues. It's sometimes it seems like there's as much as there's a fortress that's being developed around the country, there seems to be a fortress around the sort of information that you can get, and it takes a lot of effort at times to even get the smallest bit of data to be able to get into the doors of certain headquarters and interview people. I mean, I've spent probably, you know, months or even years sometimes knocking on the same doors saying, I'm writing this, I'm looking at this, I'm investigating this. Can you just have an interview where you can just tell me your public relations line, right? And so it's hard for me to compare with Europe because I'm not entirely sure how much, you know, I'm not understanding the transparency factors in Europe as I am in the United States. But I would say that transparency is definitely an issue in the United States as well. Vale, oye, pues muchas gracias. Ahora vuelvo. Me gustaría ahora preguntarle a Rubén, aprovechando que hablamos de fronteras. Rubén es uno de los grandes investigadores y además es muy interesante porque él centra buena parte de su trabajo en Ceuta y Melilla. Y ahí nosotros en Por Causa prestamos mucha atención a la frontera de Europa y África terrestre, Melilla y Ceuta, y al negocio enorme que hay. Hay una idea de Rubén que me llama mucho la atención. Él dice, la industria del control migratorio se alimenta de sus propios fracasos. Cuéntanos un poco más sobre esto, Rubén. Vale, sin problema. Pues sí, parte de mi trabajo, ¿me oyes, no? Parte de mi trabajo ha sido en Ceuta y Melilla, también en África del Oeste y Senegal, Mali, etc. Pero bueno, Ceuta y Melilla lo ilustra muy bien, ¿no? Cómo ha funcionado durante muchos años. Ahí fue una de las primeras crisis de frontera realmente europeas, ¿no? En 2005. Con el llamado asalto a las vallas y las muertes que hubieron de migrantes, las expulsiones al desierto, etc., ¿no? Y ahí, justo en este momento mismo, ya se estaba creando este ambiente de inversión alrededor de esta frontera, ¿no? Se sabía que se iba a fortalecer la frontera de las ciudades autónomas y justo en este momento fue cuando pasó esa gran crisis, que realmente no fue tan grande, ¿no? Fue pocas personas hablando de la migración en general, pero bueno, en lo medio fue algo muy grande, ¿no? Y luego esta crisis en sí justificó más inversiones aún, ¿no? Y más
colaboración con Marruecos, patrulla conjunta, deportaciones, como sabemos, de expulsiones. Y tuvo también otro efecto, ¿no? Que reactivó o activó aún más fuerte la ruta hacia Canarias el año siguiente, en 2006. Y ya se vio ahí la llamada crisis de los cayucos, ¿no? Ya a escala más grande, con la primera gran intervención de Frontex, que aún era una pequeña agencia que nadie conocía. Pues ahí viene Frontex junto con la Guardia Civil. España abre embajadas en toda África del Oeste, crea un plan África para invertir en desarrollo, para convencer a estos países de colaborar en deportaciones y en patrullas. Y pues ahí sigue creciendo, alimentándose de sus propias crisis. Y cada vez se ve esta ruta desplazándose y más oportunidades de inversión creándose. Me gusta mucho el ejemplo que pones. Y Rubén, permíteme otra pregunta rápida. Hay otra idea tuya que me gusta mucho. Tú dices, o bueno, tú propones ver la frontera no como una barrera defensiva violenta, sino verla también como un punto de conexión, entendiendo que la migración existe, que la migración va a seguir existiendo por muchos cuchillos que le pongan a la valla, y aunque la frontera se haga más hermética. Háblanos un poco de esto. No, tiene varios puntos de inflexión, ¿no? Uno es que las fronteras siempre han sido zonas de conexión y esto se puede restablecer. Si miramos hacia Ceuta y Melilla otra vez, pues ahí lo que ha hecho la valla es también interrumpir un tráfico diario y creando más tensión política alrededor de estas fronteras, alrededor de lo que Marruecos sigue llamando ciudades ocupadas, ¿no? Ha creado ahí una frente política que ha dificultado la vida diaria para muchos. Yo me acuerdo de entrevistar incluso a Guardia Civil en Ceuta y Melilla, que se acordaban de los viejos tiempos, podían ir a nadar, pescar en el otro lado de la frontera y ya estaban encerrados dentro, incluso ellos, ¿no? Para tomar el ejemplo de Estados Unidos, también cuando estuve en Arizona había cuentos parecidos de la patrulla fronteriza cruzando la frontera para comerse sus tacos y luego volvieron a patrullar la frontera. Hoy en día ya no es posible, ¿no? Con estos controles militarizados. Pero de otro lado, también lo que han hecho los políticos de la agencia de frontera es externalizar el control, como hemos hablado, ¿no? Y eso también involucra mucho trabajo de conexión, ¿no? Para la misma agencia de frontera, de policía y de seguridad, pues no existe en esta frontera de alguna manera. Hace falta muchísima conexión, mucho trabajo conjunto a los dos lados de la frontera. Y esto muchas veces no se ve, ¿no? No se ve en los medios, se ve la valla, se ve la barrera, no se ve todas estas relaciones que se han creado, ¿no? Y España otra vez es un ejemplo muy impactante, ¿no? En África del Oeste, donde apenas tenía presencia, de repente creando relaciones con varios países africanos. Y Rubén, aprovechando esta idea, hablamos muy poco de cómo era Melilla o cómo era México y Estados Unidos antes de que hubiera un muro. Y aquí quiero sacar un tema para darle la palabra a Mr. Spectrum, César Astudillo. Las nuevas narrativas, la nueva forma de contar lo que estamos investigando, porque nuestro trabajo a veces es muy árido. Muchos números, muchos nombres, muchas siglas, programas complejos. A veces cuesta trabajo que el público en general se interese por nuestro trabajo porque es difícil entenderlo. César, ¿por qué es importante pensar en nuevas narrativas? Bueno, verás, el área de nuevas narrativas de Por Causa, allí nos concentramos en encontrar formas nuevas de hablar de la migración que escapen a las dinámicas de comunicación actuales que están marcadas por la polarización, ¿no? Entonces, intentamos tener por norma, pues, evitar un nosotros y ellos entre la gente nativa y las personas migrantes, partir del punto de que todos somos migrantes, comunicarnos siempre dando prioridad a los sentimientos sobre los datos, porque los datos nos sirven, y evitar mensajes reactivos, porque cada vez que intentas desmontar el mensaje del contrario, lo que haces es reforzarlo, ¿no? Entonces buscamos narrativas que no sean reactivas, que sean sustitutivas, que trabajen usando principios de marketing, que se enfoquen en los problemas locales y en las preocupaciones legítimas de la gente, y también que tengan en cuenta que por culpa de la narrativa prevalente de la migración se ha instalado en todos nosotros, sin excepción, un sesgo implícito que hace que todas y todos a nivel inconsciente ya veamos la migración como un problema y a las personas migrantes como amenaza, ¿no? Y que tenemos que librarnos de ello. Y bueno, lo contó antes Ana, ¿no? Que el problema de la industria del control migratorio es que
no solo es un tema complejo, lleno de detalles sobre las distintas políticas en juego y de dónde vienen las masas presupuestarias, sino que también es un tema que está lleno de sobreentendidos y de sutilezas y de matices y, bueno, nos costaba mucho ponerlo en un formato que atrajera durante el suficiente tiempo la atención de la población general, ¿no? Entonces probamos varios enfoques narrativos y al final nos dimos cuenta de que la forma más clara de contarlo era que lo contara alguien desde dentro. Pero claro, como no podíamos conseguir un arrepentido o un whistleblower, pues lo hicimos por medio de una sátira, ¿no? Teníamos la intuición de que bajo la cobertura del humor podríamos hablar con un nivel de simplificación que fuera del ámbito del humor no nos podíamos permitir, ¿no? Así que por eso creamos esta organización, Spectrum, que actúa un poco como de proxy humorístico de la industria del control migratorio, que en el mundo real es un ente muy difuso, que no se puede decir que esté en un solo sitio, y al mismo tiempo ese personaje Spectrum nos sirve como antagonista, ¿no? Así que da mucho juego y probablemente lo seguiremos usando en el futuro. Y aprovechando un poco esto, compañeros, yo me podría quedar aquí toda la vida hablando con vosotros y os admiro mucho, pero tenemos poquito tiempo. Dejadme que os lance un par de preguntas. Ana, la primera te la lanzo a ti, ¿vale? Pero Todd, Rubén, César, responded vosotros si queréis. ¿Cómo podemos nosotros, periodistas, investigadores, romper la frontera que nos separa entre nosotros? ¿Qué podemos hacer para que nuestro trabajo en común fluya mejor? Todd, tú y yo, Rubén y Ana, César, ¿qué podemos hacer para romper esa frontera invisible que nos separa? Porque estamos trabajando en el mismo tema. Bueno, me oís, ¿verdad? Yo lo primero que diría es que organizaciones como Por Causa son un proyecto perfecto, ¿no? En el que al final, bueno, lo primero es que lo que nosotros hacemos no es investigación académica, que quede muy claro, no osamos hacer eso ni muchísimo menos por eso. Está, que podemos decir, investigación social, que además es con fuentes abiertas, también incluye lógicamente fuentes periodísticas. Yo creo que es una manera perfecta para poder llegar a todo tipo de audiencias, porque hablamos un lenguaje, vamos, que entiende la gente. Y yo creo que romper esas, bueno, pues trabajar juntos y proyectos de este tipo. Y sobre todo, yo creo que la colectivización del trabajo, o sea, el hacer accesible todo lo que vamos investigando y lo que vamos poniendo es fundamental, porque estamos hablando de poderes muy, vamos, de un no enemigo, pero vamos, de gente muy poderosa, de intereses creados y muy consolidados, y si no es a través de, bueno, pues de este tipo de ententes no vamos a conseguir nada. O sea que en ese sentido, pues eso, trabajar mucho juntos. Rubén. Bueno, una cosa que se puede decir es que tenemos que crear coaliciones, obviamente, ¿no? Entre investigadores y entre varios actores. Bueno, de un lado se puede aprender de los mismos, la misma industria de control, donde se ha creado justamente muchísimas de estas relaciones transnacionales a través del mundo. Se está viendo una globalización total de esta clase de seguridad fronteriza, y pues también tiene que haber una globalización de otros modelos, ¿no? Y de la crítica. Ahí también creo que se puede aprender muchísimo de cómo formar coaliciones, de la crítica contra la guerra contra las drogas y del cambio climático, ¿no? En estos dos sectores se ha hecho mucho trabajo de actores muy distintos en países de origen de la droga, por ejemplo, y países de destino, grupos de derechos humanos, académicos, políticos, que han creado coaliciones conjuntamente para cambiar el marco de referencia y para realmente señalar cuál es el coste real de lo que está pasando. Porque los beneficios se quedan en un lado, por ejemplo, fortalecer fronteras y militarizar los controles, y los gastos, los costes se quedan en otro, ¿no? Y ahí se ha hecho mucho trabajo, se puede aprender muchísimo de estos sectores, de cómo fomentar estas coaliciones, creo. Me chivan por el pinganillo que tenemos poco tiempo y yo quiero que la gente pregunte, así que yo voy a hacer una pregunta más y abro el micrófono, ¿vale? Compañeros, nosotros en España tenemos dificultades cuando queremos publicar información sensible sobre empresas grandes, porque estas empresas a menudo son accionistas de los grandes grupos de comunicación o tienen altos cargos que al mismo tiempo
forman parte de los grandes medios. En España tenemos suerte porque hay algunos medios como Público.es o La Marea o El Confidencial, que tiene una línea más conservadora, que no tienen miedo a publicar esa información. Pero hay otros medios, y no voy a decir nombres, pero la gente los puede entender rápidamente, en los que es imposible hablar mal, o mal no, pero sacar información sensible y comprometedora sobre Telefónica, Indra. Pregunto, ¿cómo hacéis vosotros para sortear esa frontera en los medios de comunicación? Todd, Rubén, ¿cómo lleváis vuestro trabajo, que es muy crítico con grandes multinacionales, hasta los medios de comunicación de masa? Creo que mejor que lo responda Todd, ¿no? Micrófono, Todd. Bueno, sí, ya. Bueno, puedo intentar, pues, bueno, como dices tú, es casi imposible, ¿no? A veces como las empresas tienen como fronteras también, tienen muros. Cuando por simplemente tratar de sacar información es como te rechazan y luego hay medios, como dices, de comunicación que no van a publicar lo que sacas de las empresas porque están ligados también a las empresas o tiene como hay accionistas que entonces sí es un problema que como tiene mucho que ver con la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a juntarnos para trabajar juntos? Y tal vez con las coaliciones o si estamos trabajando juntos, se puede como agarrar un poco más el poder de nosotros, de periodistas, de investigadores, para tal vez tener una voz más fuerte para que nos escuchen un poquito más, algo así, no sé. Estoy tratando, es un problema bien fuerte, entonces, no sé. Voy a abrir ahora turno de preguntas, si alguien quiere poner alguna pregunta en el chat, y de camino le voy dando gracias al equipo de traducción, que lo está haciendo muy bien. Y mientras la gente escribe preguntas, yo lanzo otra, ¿vale? Permitidme. Ahora mismo, en pandemia, con una crisis sanitaria global, se habla mucho de gasto y de inversión pública. Todd dio un dato hace un momento, 450.000 millones de dólares para control fronterizo. ¿Qué se podría hacer con ese dinero contra el coronavirus, por ejemplo? Pregunto, ¿cómo podemos nosotros trabajar sin caer en la demagogia para que ese concepto llegue a la gente que nos lee? César, a lo mejor tú también puedes aportar y tienes una buena idea, tú que trabajas en nuevas narrativas. La verdad es que se trata un poco de... A mí se me ocurre que, por supuesto que creo que no tiene por qué ser malo poner algunas comparaciones odiosas, ¿no? Ha habido momentos en que nos hemos preguntado si no sería buena idea comparar la amenaza de la migración irregular con otras amenazas que también son mucho más, yo qué sé, por ejemplo, si comparas, esas cantidades son comparables a las que se están invirtiendo en la lucha contra el cáncer, pero muy superiores a las que se están usando en la lucha contra la pornografía infantil, por ejemplo, o con otros miedos, ¿no? Porque, quiero decir, es muy difícil suprimir la asociación entre migración y miedo, porque es una asociación demasiado trabajada y demasiado conseguida. Entonces puede que a lo mejor, cuando en términos comparativos se ve que hay otras cosas que también son temores muy profundos y muy instaurados en la población, para los que se está dedicando muchísimo menos dinero, pues empiezas a preguntarte, oye, ¿realmente estamos seguros? ¿Realmente este dinero es para nuestra seguridad? Si es así, ¿por qué amenazas a nuestra seguridad que son más patentes y que son más inmediatas reciben muchísimo menos atención de los organismos públicos, ¿no? Y también creo que en todo esto tenemos que hacer una labor de divulgación muy grande, no solo
entre la población general, sino también entre otros agentes que a su vez, yo que sé, estoy pensando en los creadores de ficción, en los humoristas gráficos, en muchos otros agentes culturales que pueden de alguna manera prolongar estas preguntas incómodas, ¿no? Vale, gracias compañero. Voy a entrar con preguntas. La primera muy rápida. Ana, creo que es para ti. María José Ramos pregunta, acabo de escuchar que se calcula que hay 25.000 lobbies, creo que se refiere a Bruselas. ¿Es correcto? Respuesta rápida. Sí, sí, eso lo podéis ver vamos, es un informe que hizo Transparencia Internacional sobre lobbies europeos y se calcula eso, las cifras que os he dado, lo podéis consultar, está online. Vale, otra cosita. Pregunta Carlos César, perdóname, me salto tu pregunta, voy a irme a las que son más de forma en periodismo, no tanto de contenido. Jorge Jareño pregunta para Rubén, ¿cómo podemos los antropólogos y otros investigadores sociales contribuir desde nuestros enfoques a la generación de nuevas narrativas sobre la migración? Gracias, pues una gran pregunta. Ojalá que tuviera la respuesta. Pues por una parte, hay un problema en el periodismo igual que en la investigación académica, que es que nos enfocamos muchas veces, seguimos el enfoque de los medios, de los políticos, del debate público, focalizamos en cierta categoría de migrantes, quizás sus experiencias, queremos humanizar lo que está pasando mirando la migración irregular, por ejemplo, hacia Europa y tal. Pero muchas veces lo que hacemos es reforzar esta idea de que aquí tenemos una crisis, aquí es algo fuera de lo común, ¿no? De un lado, en mi trabajo, lo que yo he hecho es intentar un poco girar mi mirada hacia los sistemas y la industria de control, justamente lo que estáis haciendo todos vosotros también en vuestro trabajo, ¿no? Creo que es algo muy importante, ¿no? De mirar de dónde viene este enfoque, ¿no? Y girar 180 grados y mirar al otro lado, ¿no? Mirar más arriba en el sistema. Y de otro lado, intentar cuestionar nuestras categorías de migración, que no son ahistóricas, han cambiado mucho en los últimos años, durante muchas décadas, y pues hay mucha otra manera de entender la migración. ¿Dónde está la migración interna, por ejemplo? Invisible muchas veces, aunque mucho más grande que la internacional. ¿Dónde está la migración de todos estos que cruzan la frontera a diario bajo otras maneras relativo a la migración llamada ilegal? Pues ahí también una visibilidad muy distinta. Y pues ahí desde dentro de alguna manera cuestionar cómo trabajamos la migración, dónde ponemos el enfoque y intentar buscar otras entradas quizá. Gracias, compañero. Tenemos que ir súper rápido porque tenemos que cerrar ya. Voy a leer una pregunta más y perdonadme a las que se quedan fuera. Gonzalo García, a quien quiera responder. ¿Cómo podemos encontrar los periodistas financiación para trabajar reportajes de largo recorrido sobre industria del control migratorio? ¿Y qué alternativa hay, teniendo en cuenta que tenemos que hacerlo a menudo por nuestra cuenta? ¡Oh, qué alegría que estoy viendo aquí a Eileen! José, Vale. Lo siento muchísimo al resto de panelistas. Tenemos que cerrar ya porque nos esperan en el siguiente. Perfecto. Pero muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en la siguiente. Un abrazo fuerte. Chao, muchas gracias. Un abrazo a todos.